deja de ser nuestra. O sea, eres patrimonio de las comunistas y de los comunistas, Marisa. Para finalizar, bueno, pues está Laura Viu. Yo a Laura la descubrí no hace mucho, cuando montamos o cuando se empezó a montar el partido Convergencia de la Izquierda. Y como siempre las mujeres, y lo han dicho tanto Araceli como Marisa, no es que seamos las primeras, pero por ahí andamos, pues vimos la necesidad de que teníamos que empezar el trabajo feminista dentro del partido a través de la Secretaría de Mujer, ¿no? Estamos un grupo majo de mujeres, venimos de donde venimos y eso no se nos olvida ninguna. Yo creo que es muy importante por la cultura política que tenemos. Y como os decía antes, no hace mucho que conocí a Laura. Y Laura en estos momentos es una de las mujeres que representa lo que muchas fuimos en un momento, que es ser impulsivas, ser descaradas, creer en la cultura política, y además no lo estoy diciendo en ningún caso peyorativamente, sino al revés, como una virtud que la tuvimos en años anteriores y que ahora necesitamos que mujeres como Laura lo sigan transmitiendo y sigan trabajando en ello. Es un orgullo que estés, Laura, hoy aquí, y además nos representa en el Foro Feminista de Madrid. Esta también es de Fuenlabrada, la compañera es de Fuenlabrada, y yo creo que para las que llevamos tantos años y ahora estamos un poco de paso para dejar luego el testigo a mujeres más jóvenes, no por lo de la edad, sino porque realmente creemos que ya hemos cumplido un ciclo y nos queremos dedicar a otras cosas, como a sembrar, pues yo creo que es importante que tengamos compañeras. Estoy viendo a Macarena, unas que no han podido venir, pero Laura hoy nos representa un poco a ese relevo generacional. Y termino diciendo, Marisa, algunas afortunadamente seguimos teniendo mucho contacto con aquellas mujeres comunistas que estábamos en el PCI y en la Secretaría de Mujer, y es también importante porque sigue habiendo un vínculo. Y ese vínculo se hace mayor también con el movimiento feminista, mientras que tengamos mujeres como Laura que nos representa. Así que os dejo con Laura Viu. Quiero decir una cosa de Laura. Qué casualidad, o sea, es toda una cadena. Laura es sobrina de un gran amigo mío, camarada, frutero, Abraham. Abraham tiene Alzheimer. Y fijaros lo que es la memoria, ¿eh? Cada vez que voy a verlo a Getafe, porque vive en Getafe, me ve, me inspecciona, me mira, sabe que me conoce y se pone muy contento. No sabe muy bien qué soy, pero le hago así y dice: yo soy del Partido Comunista y del Madrid. No se le ha olvidado ni un minuto que es del Partido Comunista. Y del Madrid. Y del Madrid. Y del Madrid. Y en cuanto ve el puño levantado, lo sé, le sugieren las dos cosas, pero siempre lo dice. Me alegro mucho de coincidir en la mesa. Es una lástima que no se lo podamos contar ahora, pero se lo contaremos de con alguna Laura. manera. Bueno, yo me dejo ahí un poquito ya. Yo soy muy fácil, además. Bueno, es que es de donde vengo. Entonces, precisamente Marisa, Araceli, que fuisteis porque sois, seremos nosotras. Y gracias a vosotras, todo lo que sabemos es por vosotras, por vuestra lucha, y estamos aquí por eso. Porque hay hombres y mujeres que se han preocupado de que podamos tener derechos todavía hoy, ¿no? Que si no hubiera sido por vosotros, desde luego, habría sido imposible. Y bueno, pues aquí me ponéis vosotros como el joven, pero yo nací en el 75. Justo cuando se moría el bicho, como decía mi bisabuelo, también comunista. Y yo tampoco soy una feminista académica, yo tampoco he estudiado. Yo soy una feminista de la calle, de la que practica y de la que aprende cada día. Entonces, en ese año en el que nací, tal como me han contado a mí, la aparición del movimiento feminista aquí en España, bueno, pues tras 40 años de dictadura,
fue como un ciclón, como todos contábamos. Todo era necesario, todo se tenía que hacer al mismo tiempo, todo con rapidez, había muchísima urgencia por destruir el modelo que os habían impuesto. Y yo nací en ese momento tan propicio para empezar todo de nuevo, con un padre y una madre mucho más que dispuestos a hacerlo, ¿no? A no dejar que no fuéramos iguales, a no permitir lo que habían tenido que sufrir ellos. Y sin saber cómo, lo hacían de una manera muy espontánea, porque ellos tampoco habían leído a ninguna mujer feminista y a ningún hombre feminista hablar. Mi padre sí participaba del Partido Comunista, fue también secretaria de Comercio. Sí, y también fue escolta de Dolores. Entonces, lo que siempre nos dijo, y tanto mi padre como mi madre, en este feminismo austero, casero o íntimo, incipiente que había en mi casa en el 75, una cosa que yo se lo he repetido mucho a todos mis compañeros que están aquí y que es algo que de por vida nos ha marcado tanto a mi hermana como a mí. Nos dijo: hijas, quiero hijas libres, quiero hijas independientes, iguales, no permitáis pertenecer a nadie, tened vuestra propia casa y vuestro propio trabajo. Es decir, nos estaba dando a Virginia Woolf en sus palabras, y ya estaban haciendo algo que sin saber nos estaban haciendo feministas, ¿no? Las dos. Entonces, mi familia es obrera, como decías, vengo de comerciantes ambulantes, soy la cuarta generación, y provengo de mujeres luchadoras, rebeldes y acosadas por el sistema patriarcal, todas ellas. Y claro, yo no puedo explicar la situación del feminismo actual si no os la explico desde mis ojos, desde cómo lo veo yo y cómo lo siento con mis compañeras a diario, que es con quien hago y practico feminismo, de las que aprendo todos los días. Os puedo explicar también cómo la primera vez que yo sentí que era, no diferente, pero sí una niña rara en el colegio. Era rara porque en el colegio una vez un profesor nos preguntó qué leíamos en casa, y todo el mundo pues leía sus cómics, sus Super Pop, sus 10 minutos, esas cosas que había, y en mi casa es que se leía El Mundo Obrero, y yo leía El Mundo Obrero. Entonces cuando yo dije El Mundo Obrero, ahí todo el mundo se partía de la risa, y yo decía, pero es que yo no lo entiendo, porque mis diversiones además, junto con mi padre, eran los mítines políticos en el Partido Comunista. Entonces, Y la fiesta del PP. y en la fiesta del PP, y en la fiesta del PP, por supuesto. Con mojitos. Ahí está. Bueno, nada más en serio, mi feminismo es casero, pero también cuando ya crecí un poquito más y ya empecé ya no a sentir el feminismo como me iban dando los pasos para que yo me iniciara, después empecé a juntarme en casa de mis amigas, y todo nos parecía discutible, teníamos que discutirlo todo, lo poníamos todo en duda, y así hacíamos el feminismo en casa de las amigas, comentando, discutiendo, soñando en cómo deberían ser, descubriendo libros. Y fue, por supuesto, mi afiliación política tenía que venir tarde o temprano, y fue Fray Luis de León y Izquierda Unida. No podía ser de otra manera, porque además yo siempre he vivido muy unida a unas personas, a Teresa y a Miguel, pero primero con Miguel, que es amigo íntimo de mi padre, y para mí era el mejor profesor que había en Fuenlabrada, que me enseñaba historia muy bien. Entonces para mí era un referente también. Me he criado en ese ambiente que para mí ha sido lo más importante, ¿no? Yo me considero un agente social político porque lo he mamado desde chiquitita. En 2011, mi agrupación había muchas mujeres cuando yo me afilié, pero había una mujer que por encima de todas las cosas a mí me dejaba apabullada, ¿no? Cada vez que hablaba, y es mi referente, mi maestra y todo lo que hoy yo soy, porque es ella la que me ha tirado de la mano, y es mi compañera Teresa. Ella es la que ha apostado por mí, y por ella sigo aprendiendo de todas vosotras. Me llamó para colaborar con ella, y realmente es desde entonces cuando estoy aprendiendo y participando y creando feminismo tanto en mis círculos más cercanos como con mis amigas. Para mí el acceso al feminismo supuso la adquisición de una nueva visión, supuso una puerta que aún no se había abierto,
no estaba del todo abierta, que no entendía todavía muy bien, pero cuando escuchaba a Teresa, las gafas moradas vinieron enseguida. La forma de ver el mundo y de siempre preguntarme de todo lo que pasaba por las mujeres, venía por ella, porque ella me había enseñado a decir, piensa también en cómo nos afecta a ella. Y luego porque yo siempre veía a todos los señores en el estrado hablando, todos hablaban mucho de política, pero no veía nunca una mujer, y veía una que ahí estaba, y que no se la levantó a nadie, que era, vamos, y lo sigue siendo, sí, lo sigue siendo, afortunadamente. Ahora mismo yo ya no os podría, ya os he contado un poco lo que a mí me parece. Ahora os podría contar lo que yo percibo como logros del feminismo, o por lo menos que actualmente están ya con nosotras. Pero yo quiero hablar de lo positivo, porque de negativo efectivamente tú has dicho algunas cosas, ¿no? A las mujeres que pertenecemos a partidos políticos, en muchos ámbitos del feminismo, se nos mira diferente. Si no de una forma... Si no es por encima del hombro, sí de una forma como poniéndonos en duda. A las mujeres que pertenecemos a partidos políticos se nos pone en duda. Cosa que todavía no sé por qué, porque considero que las mujeres tienen que estar en la política, igual que en todos los sitios. Y que nadie somos más malos o más buenos para estar en un partido, pero desde luego cuando estamos en un partido participamos de una forma muchísimo más amplia porque estamos en contacto con muchas más cosas, ¿no? Yo creo hablar de lo positivo, porque creo que son muchos los éxitos del feminismo español, pero quizás el más destacado es la expansión de ese feminismo de poquitas cositas que mujeres, aunque no se han querido feministas, han ido esparciendo de las feministas y algunas no feministas que sin saber lo que eran, lo han podido hacer, ¿no? Actualmente se contabilizan alrededor de unas 5.000 asociaciones de mujeres repartidas por todas las comunidades autónomas, y no todas son feministas, pero yo creo que esa cifra indica la preocupación de las mujeres por su propia realidad y la voluntad de modificarla y reflexionar de forma colectiva. Yo creo que el cambio más espectacular que ha vivido el feminismo entre el 2000 y el 2015 es el de las formas de comunicación, las redes sociales. No se trata de una nueva ola feminista, sino de una nueva manera de comunicarlo. Yo creo que las redes sociales están haciendo también redes tejedoras del feminismo. Pero, sin embargo, en estos últimos años, con estas crisis creadas contra los más vulnerables, el paro ha vuelto a hacer que muchas de las mujeres vuelvan al espacio únicamente doméstico. Y esto nos ha hecho retrotraernos en la historia de nuevo. El hecho de la mujer en casa ha sido y es una manera de mantenernos ocultas, ¿no? Lo que no se ve, pues no existe, por lo tanto no se le tiene en cuenta. En estos momentos en los que la estrategia de la ridiculización no se considera políticamente correcta, algunos tienden a adoptar esta estrategia de silencio, de ocultarnos, precisamente, para que no se vea el feminismo. Se oculta no solo lo que tiene que ver con el feminismo, sino lo que tiene que ver con las mujeres, con sus derechos y con las organizaciones. Lo que está pasando en los movimientos feministas, yo creo que está pasando una serie de cosas que necesitarían una reflexión más amplia. En primer lugar, yo creo que el feminismo actualmente se visibiliza básicamente en los ámbitos académicos, en la investigación, en el enunciado de cambios sociales, pero más escasamente en la opinión pública. Todavía hay gente que cuando dice soy feminista se queman. Como movimiento social aparentemente está poco activo y porque no está en el mercado, no está en la peluquería, no está en los centros de trabajo, no está... Si tú no lo buscas, el movimiento feminista para muchas mujeres no existe. Entonces, no podemos decir que no haya mujeres trabajando en el feminismo, reivindicando la igualdad, luchando por ella, pero no se facilita su presencia pública. Con el argumento de que no interesa, de que carece de sentido, como alguna también polémica dijo que no era importante en estos momentos, porque algunos sectores lo consideran incluso superado, ¿no? La lucha. Lo consideran superado cuando lo que pretenden realmente es seguir invisibilizando las reclamaciones de las mujeres. Yo también creo que ciertos sectores de la sociedad a los que no les interesa la igualdad han intentado aislarlo, ocultarlo, y por eso han dejado que sea una cosa de mujeres y para mujeres, o así lo han intentado, ¿no? Pero
Lo peor de todo es cuando además se criminaliza la participación en el feminismo y se considera por algunos sectores masculinos como una afrenta, ¿no? Hay algunos hombres que se consideran agredidos ante la denominación de una